Hoy platicaremos que se descubre la verdad, que se señala que el ataque a la CFE fue planeado y estaría detrás Cabeza de Vaca y su gobierno. Pero ¿cuál es la raja política que quieren sacar en todo este asunto? Aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda. O sea, pero pues también no es para mortificarnos. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos una encomienda. El pueblo nos eligió para transformar. Son capaces de hasta lo más ruin estos marranos con tal de ganar votos. No lo puedo creer. Lo que se acaba de revelar el día de hoy demuestra que el próximo año se pondrán muy feas las cosas y que veremos las peores campañas de la historia, pues la oposición está muy desesperada. Estos 2 años afuera del poder les ha dolido hasta en la coliflor y quieren regresar a como dé lugar, aunque eso signifique pisotear a millones de mexicanos en el camino. Miren nomás de lo que fue capaz de hacer el cabeza de buey con tal de satisfacer sus aspiraciones políticas. Todo eso y más aquí lo vamos a analizar. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Se descubre la verdad, se señala quién estuvo detrás del ataque a CFE, del sabotaje para sacar raja política. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar esta interesante nota que tiene mucha información. Vamos directamente a entrar en materia y valdría la pena recordar cómo ya le habían puesto los ojos a la CFE, el gobierno de Tamaulipas, como cabeza de buey, no digo cabeza de vaca, había salido con esta nota queriendo hacerse anotar, darse a lucir. Tenemos esta nota que dice: Tamaulipas pedirá condonación de adeudos por el pago de luz de usuarios residenciales. Fue publicada el 22 de junio y decía cabeza de vaca. El gobernador de Tamaulipas, cabeza de buey, informó que pedirá al gobierno federal la condonación de adeudos por el pago de luz de los usuarios residenciales. Decía literalmente: hago de su conocimiento que iniciaremos gestiones con el gobierno central para solicitar un programa de condonación de adeudos por el pago de luz de usuarios residenciales, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en un mensaje. También este señor señalaba, indicó también que solicitarán a la federación que en Tamaulipas, al igual que en Tabasco, se aplique la tarifa más baja del país con el propósito de apoyar a la economía familiar en esta época de crisis sanitaria y económica. Lo haremos porque entendemos que no debe existir ningún tipo de diferencia entre las y los mexicanos. Tamaulipas sigue siendo el segundo estado que más aporta a la federación, tanto en impuestos como en generación de energía eléctrica. Por eso debe de haber alguna retribución del gobierno central. El señor sintiéndose casi el defensor de los tamaulipenses. Sin embargo, ese no fue el único sablazo que tiró este desgraciado. No, también tenemos esta otra nota del 22 de junio de 2020, la cual señalaba: Tamaulipas planea cobrar impuestos a la CFE y Pemex por uso de combustóleo. El que contamina paga, dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y con esa iniciativa, este señor sentía que ya prácticamente traía la capa de héroe. Háganme el favor. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que su administración planea cobrar un impuesto a la CFE y a Pemex por el uso del combustóleo. Cabeza de Vaca acusó que, en cambio, la CFE, sus proveedores privados de energía y Pemex liberan por sí solos poco más de 12 millones de toneladas de CO2 al año en Tamaulipas. No se vale que el gobierno central y las empresas contaminantes se lleven las ganancias y nos dejen en Tamaulipas los costos sociales y medioambientales de sus actividades. Eso es donde se daba a conocer cómo hace algunos meses ya Cabeza de Vaca traía el ojo muy puesto en la CFE. Sin embargo, como todos supimos, en esta semana se presentaron fallas en el abasto y suministro de energía eléctrica en el país, las cuales
al darse a conocer las causas, estuvieron más que embarrado Tamaulipas. Pero ¿de qué manera? Vamos a ver la rebatinga que incluso estos señores, al ser descubiertos, salieron, ojo, a criticar temas de forma, que si el escrito estaba firmado de tal o cual forma, y no tanto a señalar cuestiones de fondo, porque estaban cachados, porque los habían ventilado. Tenemos esta nota que dice: apagón del lunes fue provocado por este incendio, la CFE, y menciona más adelante: el apagón registrado la tarde del lunes, que afectó más de 10 millones de usuarios, fue causado por un incendio de pastizal, informó esta tarde en conferencia de prensa la Comisión Federal de Electricidad, luego de que el presidente López Obrador afirmara que no se volverá a repetir un corte de electricidad como el de ayer. Peña, director de transmisión de la CFE, explicó que el incendio fue causado por los efectos del Frente Frío número 23, el cual presenta vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora que avivaron el fuego registrado en una área de 30 hectáreas del municipio de Padilla, a 20 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Las llamas afectaron dos líneas de 400,000 kilovolts entre Linares, Nuevo León y Ciudad Victoria. Wow, eso se daba a conocer. Lo que nos llamaba la atención es que se pusieron los de Tamaulipas, en específico Protección Civil, que es una dependencia que obviamente está controlada por Cabeza de Vaca. Se pusieron como gata boca arriba, se pusieron como lumbre, dijeron que no era cierto, estaban desmintiendo el oficio de la CFE sobre este incendio y decían que no había tenido nada que ver este incidente. ¡Ah, caramba! O sea, estos señores dijeron que no tenía razón de ser, que no tenía fundamentos. Háganme el santo favor. Protección Civil de Tamaulipas afirmó que es falso el oficio que presentó esta tarde la Comisión Federal de Electricidad como prueba de que un incendio generó el apagón del lunes 28 de diciembre y que los hechos no corresponden a la realidad. El coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Pedro Granados, dijo que el oficio que mostraron funcionarios de CFE es apócrifo porque esta firma no corresponde a Manuel González Márquez, no tiene sellos y el número de folio no es real. En el documento se hace una relatoría de hechos que tampoco existieron, dijo, porque el texto que mostró CFE se afirma que a las 3 de la tarde del 28 de diciembre se recibió una llamada de la línea de emergencia 911 para reportar un incendio de pastizales a la orilla de la carretera 85, lo cual no ocurrió. Prácticamente estos señores dijeron que nada es cierto, que todo fue mentira, que no existió ese incendio. Sin embargo, cuando alguien miente, cuando alguien dice que no es cierto, basta simplemente con mostrar las pruebas, como en este caso ocurrió, y que precisamente la CFE salió a demostrar sus pruebas y a tumbar el teatrito que Protección Civil salían a montar. ¿Por qué lo decimos? Porque vale la pena revisar cómo tenemos esta nota de Regeneración, la cual señala: si hubo incendio en Tamaulipas que inició apagón, CFE presenta las pruebas, incluso también un propio video podemos ver en esta nota de Regeneración que dice: la Comisión Federal de Electricidad presentó hoy pruebas del incendio que afectó las líneas de transmisión y desencadenó apagones del pasado lunes 28. Las imágenes muestran pastizales calcinados por el incendio que afectó las líneas de transmisión Güemas-Lajas en Tamaulipas. Lo anterior, luego de que Protección Civil de ese estado desconociera el oficio que daba cuenta de dicho evento. De hecho, incluso vale la pena darle clic, reproducir el video y que podamos ver algunas de estas imágenes que confirman, que corroboran de que el incendio sí existió, no como querían montar su teatrito el gobierno de Tamaulipas, de Cabeza de Vaca. Ahí, en esos segundos del 0.40 al 0.59, se puede ver claramente los pedazos de pastizal charruscados, los cuales estuvieron
justo debajo de los cables de alta tensión, los cuales seguramente debieron haber perjudicado el suministro eléctrico y que simplemente Protección Civil, por hacerle el cuento a cabeza de vaca, mencionan y niegan como que nunca hubieran existido. Lo bueno que López Obrador claramente interpretó todo esto y señaló que había un trasfondo político y que estaban intentando pegarle al gobierno, que este hecho, más que ser un hecho fortuito, un hecho lamentable, no, estos señores directamente quisieron aprovechar para desprestigiar a López Obrador. Y en la Cuarta Transformación tenemos esta nota del Economista que dice: escándalo por el apagón de CFE es para pegarle al gobierno, dice López Obrador. El escándalo por el apagón eléctrico de lunes es deliberado y hace parte de una campaña que busca presumir una supuesta debacle de la Comisión Federal de Electricidad, pero es lo que quisieran aquellos que ansían que se entregue ese sector a los particulares, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. También menciona la nota: la inconformidad que tienen los conservadores obedece a que este gobierno decidió fortalecer la CFE, dijo el presidente. ¡Wow! También algo que se me hizo muy interesante es esto otro mencionado en la mañanera por AMLO, que buscaban quedarse con el mercado de la energía eléctrica. Eso era lo que buscaban desde el principio, y esto llevaban a la par de ir destruyendo la Comisión Federal de Electricidad, quitarle el mercado, arruinarla, algo parecido a lo que echaron a andar en contra de Pemex. En aquel tiempo, el asesor económico de Carlos Salinas era Claudio X González Padre, y recordó a uno de los hijos de este se otorgó una concesión para generar electricidad y venderla a la CFE. Hoy aseguró la empresa Iberdrola que es un monopolio, tiene contratos con la CFE establecidos en el periodo neoliberal por 30 años. De ahí su gobierno decidió fortalecer la CFE. Claro, eso es lo que se necesita, fortalecer la CFE para no tenerla que malbaratar a las empresas internacionales, en donde terminan siendo los consejeros el propio Calderón o los empresarios que toda la vida encajaron el colmillo en los recursos públicos. Nos llamaba la atención cómo los esbirros del Chayote, cómo Xóchitl Gálvez directamente salió a encajar el colmillo en este tema, a sacar raja política, y decía Xóchitl Gálvez: hay que jubilar a Bartlett y que se vaya a sus casas. Publicaba en Político MX este señalamiento de Xóchitl, quien decía: la senadora del PAN Xóchitl Gálvez consideró a Manuel Bartlett que debe renunciar a la titularidad de la CFE para que se jubile y que se vaya a sus casas a disfrutar de sus millones. Indicó que la empresa del Estado sí funciona, pero indicó que su director es quien no da resultados. La CFE sí sirve, pero el que no sirve es su director. El gobierno se ha encargado de poner gente ineficiente en puestos claves. Manuel Bartlett tiene que agarrar sus cosas e irse a su casa. Hay que jubilarlo y que se vaya a sus casas a disfrutar sus millones. Yo sí pediría la renuncia de Bartlett. Esto era lo que señalaba. Por otro lado, también nos parecía muy lamentable cómo salió Sergio Sarmiento, otro esbirro del Chayote, otro de los que se quejan que ya no reciben todos los millones que antes recibían, a despotricar contra Bartlett y la CFE, a mostrar que había una carroña política en ese tema. Teníamos esta nota que dice: hubo un tiempo que la Comisión Federal de Electricidad se promovía como una empresa de clase mundial. Hoy esa frase solo lleva a la risa. La CFE nunca ha sido competitiva, no habría subsistido de no haber sido por un monopolio estatal. Háganme el santo favor. Hubo intereses políticos, claro que sí. Querían montar su teatrito, por supuesto, pero qué bueno que las pruebas les están llegando en la carota a estos desgraciados para que no se hagan los que la Virgen les habla. Qué bueno que los mexicanos alcemos la voz, nos demos cuenta de todos los intereses que hay en este tema para intentar pegarle a la empresa productiva de México. Sin embargo, va a ser más fuerte la unidad, la inteligencia y la conciencia de los mexicanos. ¿Ustedes qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times? Si les gustó este video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos!
Tómala. Hoy platicaremos que despedazan a Ana Guevara por ratera y ahora le dan un ultimátum para que aparezca todo lo desfalcado en la CONADE. Ahora sí, anda como chivo haciendo bolitas del susto. Para subir al ring hay que ser elegante para subir al ring.